Nos avisas para leer. Yo puedo leer también, ¿listo? Listo, listo, Eriquina. Entonces, empiece alguno de los dos, cualquiera, del 13, del 17, hasta terminar el capítulo. Empiezo. Ujú. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar Rojo, y se subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Eh, Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y os haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Adonai iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de noche de fuego. El Señor habló con... De ahí hasta, perdón, ¿hasta qué número? No, si quiere, hasta ahí lo comentamos Ah, y ya ok. después continuamos. Entonces, Oscar, ¿qué le llama la atención de eso en particular? Mientras yo busco algo acá para compartir. Creo que vas a buscar la palabra armados, creo que esa palabra no es la que No, sale. no, quiero buscar el mapa de la ruta, Mm. pero no tengo nada por decir de palabras. Pues el estudio de Eric de este texto, pues hace como, o sea, ¿por qué el tema de que tenían que ver la guerra para que no se arrepintieran? O sea, esa parte, o sea, como darles, o sea, como si tuvieran o necesitaran de ver de algo de ese nivel para no dar vuelta atrás. Pero más adelante vamos a ver que igual lo hacen. O sea, no sé entonces cuál era ese propósito, eso sí, no Espere, me quedó Oscar. muy claro. Esperemos que usted está hablando de qué versículo, o sea, contextualiza. Del 18, 17 y 18. mm, el 17 como la mitad, Dios nos los llevó por el porque camino que dijo, atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. O sea, acá dice en la mía, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. entiendo metafóricamente que sí, pues nosotros ante de pronto alguna adversidad difícil, pues vamos a querer volver. O nos vamos a alejar de Dios. Más de O sea, volver al mundo es Pero, como, o sea, ahí lo que quería, o sea, el contexto ahí es que, mejor dicho, quería no mostrarles guerra para que no se arrepintieran. O sea, tenían miedo a pelear. Claro, porque es que ellos eran esclavos, ellos no estaban Exacto, acostumbrados a la guerra, ellos después de, pero acuérdate que Elohim sacó los ejércitos, los confundió en algunos casos a ellos mismos y entre ellos mismos, o sea, el enemigo entre ellos mismos se mató, o sea, las guerras de ellos no fueron tan, o sea, tan, no sé exacto. cómo decirlo. Y más adelante, o sea, dice que supuestamente, terminando el 18 dice, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. O sea, como si fueran un ejército, pero que tenían miedo a pelear. Pero según veo en la traducción, la palabra ahí no sale armado, sino como No, grupos, sí, como de a agrupados. 50. Lo que sí, dice es de a 50, grupos de a 50, Entonces Hamushin, es tengo como, yo sería aquí. como una contradicción de que no quiere mostrarles o no quiere llevarlos a guerra, pero van armados. Entonces, Ajá. o sea, ahí no dice la palabra armados, sino como en grupos, más o es que menos. ellos Grupos de salían 50, Hamushin, Ujú. dice, creo en hebreo, yo tengo aquí y corregido grupos salieron de de 50. 50 por el tema del faraón, salieron de a poquitos, pero salieron en orden. Entonces se veía Sí. así como si estuvieran como en forma de combate. Mm. Y ellos no podían salir a la guerra
porque ellos no sabían pelear. Y si salían por el otro lado, directico, más cerquita, por el lado de los filisteos, ahí en arribita, iban a guerrear y ellos no sabían si iban a morir, si iban a querer devolver, o sea, no iban a tener el aliento necesario para, ¿para qué? Para seguir. Acordémonos en los 7 verbos que revisamos cuando él los sacó, y especialmente en los 4 primeros, los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré. Los sacaré, recuerden que hablamos de debajo de las cargas, es la mentalidad de esclavos, que era lo primero que tenía que sacarles Elohim de su vida, de la cabeza. O sea, en que ellos entendieran que ya no eran esclavos. Y si de esclavos pasaban a guerreros, pues, o sea, uno entendería que eso sería una situación bien complicada para ellos, ¿no? Entonces tenía que primero trabajarlos. Entonces, primero hacerles quitar la mentalidad de esclavos, luego sí librarlos de esa servidumbre como tal de esclavos, luego redimirlos, que es marcar la liberación absoluta, completa de Egipto, ya no están en Egipto, van para su tierra y los tomaré para mí por pueblo, ya no son esclavos de Egipto, son pueblo de Elohim. O sea, un cambio total, y para eso tenían que hacer una travesía diferente a la supuestamente normal para cambiarles todo eso. Yo vi en un estudio de Eric que decía eso que tú dices, Martica, y que también que cuando Moisés tuvo que salir, él salió por la parte de encima, cuando era joven. Entonces, cuando Dios los mandó por el otro camino, él obviamente ya sabía de que no era por la ruta conocida o la ruta del camino de no mar por la cual estaban saliendo. Y que lo que tú decías, como que el pueblo fue un pueblo que fue esclavo durante muchos años y que obviamente no estaban enseñados a pelear. Y había un pueblo en la parte superior que eran de pelea, que eran como guerreros, no sé. Filisteos. No, era otro que hasta confundían, y que hubo un tiempo que la gente, o una teoría que dice que no, que supuestamente el pueblo que salió de Egipto no fue el pueblo de Israel, sino ese pueblo que queda en la parte de arriba. No me acuerdo el nombre que Eric decía, pero ese pueblo sí era de pelea y sí era guerreros. Entonces, si los mandaban por ese lado, obviamente iban a morir muy fácil, muy rápido, por lo que ellos no estaban enseñados en la guerra. Venga, me gustaría hacer una cosa, o sea, como interactiva, hacer una pregunta. Sony, quita ahí un segundo el mute y me gustaría preguntarle a los que están ahí, excepto Sony, Mono, Sarita, Tiger o a Pili también. Yo les hago una pregunta, miren. No sé si ya analizaron aquí el mapa, pero este es el punto 1, ¿ok? Aquí estaban en Gosén. Aquí estaba el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó, bueno, etcétera. Empiezan acá y miren todo el trayecto y dónde van a terminar. Aquí en Jerusalén, aquí en 18, donde está la parte de Israel. O sea, dice que no fue del 1 al 18 por la tierra de los filisteos para que el pueblo no se asustara. Pero yo les hago una pregunta, o sea, ¿cuál es la lógica de esto? De que Dios, claro, que el pueblo no era diestro en guerra, pero es que Dios hizo 10 milagros, 10 maravillas con Egipto. Y Dios en muchas otras guerras, o sea, Dios llovía fuego del cielo o pasaba algo y Dios no necesitaba de que el pueblo fuera guerrero. O sea, Dios es Dios. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo? Miren esta paracha. Yo tengo una respuesta, entre mi ignorancia, obviamente. Ahí responda. Pero yo tengo una respuesta entre mi ignorancia, ¿escuchando? Sí, sí le escucho. Entonces, la pregunta, espérenme, termino la pregunta. Explíquenme ustedes, o sea, si nosotros decimos, bueno, ok, esto es el manual del hombre, la Biblia, o sea, ¿qué aprendemos de esto? O sea, explíqueme cómo usted ve algo así de entrada, o sea, ¿qué es lo primero que usted piensa, por ejemplo? O sea, yo lo que pienso es que un viaje que supuestamente estaba programado tan corto y duró tanto tiempo, básicamente es para hacer un cambio generacional, si ustedes.
O sea, la gente que estaba ahí estaba con una mentalidad esclava y cuando llegaron allá ya hubo un cambio generacional de unas personas totalmente diferentes a las que salieron de allá. O sea, los abuelos de 80 años ya estaban muertos, murieron en el desierto. Y ya los que estaban ahí es como un filtro, digamos. Hubo un filtro de referente a lo que arrancó con lo que llegó. Wow. Pues creería yo. Sí, pues tiene Sí, lógica. tiene El bastante Tiger o Sarita, ¿cómo lo ven? Igual, más o menos. No, Sara yo creo que se remite a lo del mono, ¿no? Y el Tiger nos tiene más, una respuesta más... No sé, estoy pensando porque ya Le quito, usted quedó en shock con esa respuesta. me la ganó. No, pero si es como un filtro, es que No, no es todo el sí, niño. tiene lógica que el desierto sea un filtro. Pili, ¿cómo lo ves tú? Y ya yo comparto lo que quiero compartir. No, yo lo veo muy largo también, pero no sé. No, y mira, Pili, o sea, lo increíble es que aquí en el punto 11, del punto 11 pudieron ir al 13 de una vez, pero mira las vueltas que les hizo dar, fue al 12 y Sí, volvió al 11 para después ir al 13, o sea, uno dice, venga, si Dios es la columna de fuego y la nube, pues él era el que decía arranquen o no arranquen, o sea, ¿cuál fue la necesidad de esta curva acá para volver al mismo punto? O sea, pues son preguntas que uno se tiene que hacer, o sea, bueno, pero ¿cómo así? Bueno, lo que yo veo, digamos, una de las enseñanzas que me deja a mí lo primero es que, o sea, este Dios que hizo esto con este pueblo es el mismo Dios que nos llama hoy. O sea, hay que tener claro esto, que esto no es una cuestión histórica. Esto no fue algo que pasó 5.000, 6.000 años o cuando haya pasado y que nos remitimos a un libro de historia. O sea, esto es, por decirlo de alguna manera, aquí estamos conociendo a Dios, cómo opera Dios, cómo actúa Dios. Entonces, lo primero que a mí me queda claro es que definitivamente la lógica nuestra no es la misma lógica de Dios. O sea, ¿por qué les digo? Porque a mí me ha pasado que yo digo, bueno, cuando estábamos pensando que seguirnos para un lado, irnos para el otro, yo trataba de entender la lógica de Dios. No, de pronto Dios lo que me quiere poner es acá. Y la primera cosa es que no piense o no pensemos que entendemos la lógica de Dios. O sea, Dios no actúa según nuestra lógica, es lo primero. Para la muestra, un botón. ¿Listo? Segundo, Dios nos pasa por procesos. Es lo siguiente que tenemos que tener claro, es lo que dice el mono. El mono dice, bueno, son filtros. Sí, aunque yo a eso que agrega el mono, yo digo, bueno, pero Dios no quería que se muriera toda una generación ahí. O sea, esa generación murió ahí por pecado, porque pecaron, dice la escritura, más de 10 veces. Pero en realidad de esa generación pasaron 2 personas. Miren que no pasó ni siquiera Moisés, pero 2 personas del pueblo sí se mantuvieron, o sea, no murieron de esa generación. Del resto sí fue una nueva generación. Entonces, lo que quiero decir es que Dios nos pasa por procesos. El pueblo ni siquiera sabía que tenía que pasar por cada una de estas paradas. Y en cada parada pasó una cosa. Cuando ya vamos leyendo de aquí en adelante, vamos a ver que empezaron aquí, después aquí pasó algo, después aquí, y cada estación había algo por aprender. Entonces, lo mismo pasa, o sea, Dios, cuando nosotros somos parte del pueblo de Dios, nosotros no solamente vemos, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros como seres humanos decimos, Dios me llamó a mí. Ah, ok, Dios hoy ya me llamó, entonces ya mañana estoy en la tierra prometida. Entiéndase, todo me sale bien, todo es como yo quiero, Dios me bendice. Y miren que ese salto a la tierra prometida no es así. O sea, no es así como nosotros pensamos. Ah, es que Dios ya me llamó, entonces es como yo espero. Entonces hay que entender que estoy de acuerdo con lo que dice el mono, Dios utiliza procesos y los procesos, hay una diferencia muy grande, miren, esto también es fundamental. En todos estos procesos, la diferencia que podemos tener cuando no, o que teníamos cuando estábamos sin Dios en el mundo, es que aquí vamos con un propósito. Pareciera, imagínense, aquí ya estamos viendo el mapa del comienzo hasta el final, pero imagínense si ustedes fueran parte de ese pueblo, estuvieran en esa época, estuvieran ahí caminando y ustedes están por aquí en el 6 o en el 8 y ustedes dicen,
Oiga, pero empezamos aquí en el 1 y ya vamos en el 8 y vamos a llegar hasta allá. O sea, ¿qué está jugando Dios? Uno humanamente se puede hacer esas preguntas y le puede pasar en la vida también. Uno puede decir, oiga, pero ¿yo qué hago acá? Pero Dios, ¿por qué me hizo pasar por esto? Yo no entiendo por qué estoy, lo que hablábamos ahorita con Pili. Bueno, pues yo no entiendo, pero Dios nos tiene acá, ¿no? Pues ok, pero ¿por qué? No sé, pero es con un propósito, aunque pareciera que hay mucha curva. Entonces hay que tener eso claro y que la diferencia abismal que hay cuando no teníamos Dios en el mundo, a Dios en el mundo, era que inclusive en el desierto, o sea, Dios siempre estaba delante de ellos. Dios estaba como columna de fuego para cuando en las noches hiciera frío y estaba como nube para cuando en el día hiciera mucha sol. Y después Dios dice que inclusive estando en el desierto, nunca les faltó comida, nunca les faltó bebida y que el calzado no se les desgastó, no se les dañó y la ropa no se le envejeció. Entonces, lo que Dios promete, y esto es súper importante, lo que pasa es que esto no es popular, esto no se dice porque pues no es popular, pero Dios nunca promete riquezas. Eso de que no, es que como yo estoy con Dios, como Dios me llamó, entonces mañana me tienen que salir todos los negocios y tengo que ser rico. No, Dios lo que promete en este tiempo, ninguno se le murió de hambre, ninguno se le murió de sed. Entonces, Dios promete abrigo y sustento a su pueblo. Punto. O sea, a nivel material. Y a nivel espiritual, que también pasa a nivel material, él da paz. Paz, entiéndase también que el calzado no se le desgasta, la ropa no se le desgasta. O sea, Dios promete paz. Y lo dice Yeshua en el Nuevo Testamento. La paz que yo os doy, no os la da el mundo. Entonces, hay que tener esto claro a nivel aplicativo, porque más allá de todo esto, recuerden que cuando leemos esto estamos conociendo a Dios. O sea, estamos sabiendo porque pudimos haber crecido con una idea de Dios, ¿no? Bueno, para ti, ¿qué es Dios? No. Para mí Dios puede hacer esto, pero Dios no puede hacer esto. No, no, espere, aquí estamos conociendo verdaderamente quién es nuestro Dios. Porque así como actuó de esa manera con este pueblo, así actúa con nosotros hoy en día. Entonces, bueno, la tía Nancy alzó la mano primero. Lo que dice Cristian está en Isaías 55, 8 y 9. Dice el Eterno, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Definitivamente la visión de nosotros es muy limitada, entonces nos toca dejarnos guiar por él porque pues él tiene la manera correcta. Y respecto cuando usted dice que Dios lo que le ha prometido al pueblo es sustento, abrigo y paz. Tener paz es no tener deudas con él, o sea, es estar libre de deudas, que él nos libera porque nosotros deudores somos a él, ¿no? Siempre. Pero tener paz es que él nos perdona y nos hace libre de toda deuda contra él y su palabra. De acuerdo, Tita, gracias. Carito. Correcto. Y hola, Tis, ¿cómo estás, mi Tis hermosa? Otra cosa que quería mencionar así de manera aplicativa es que si ven el mapa, ellos iban al noreste, o sea, del punto 1 al punto 18, y yo lo relaciono con que a veces le pedimos algo a Dios y Dios nos manda una situación que no tiene nada que ver, y como estas personas que tenían que ir al punto 18 y empiezan a ir al sur. O sea, si por lo menos fuesen en dirección 18, ellos hubiesen dicho, bueno, estamos lejos, pero estamos apuntando hacia nuestro propósito lo, o hacia eso que debemos hacer. Y miren que ellos empiezan sur del 1 al 9, después se empiezan a acercar hacia la dirección indicada, hacia arriba, hacia el noreste, y después se empiezan como a ir hacia la izquierda, hacia el oeste. Entonces eso me lleva a pensar que a veces tenemos situaciones que no entendemos, que no tienen nada que ver, que pensamos que no tienen nada que ver con nuestro propósito, pero al final la suma de todas nuestras elecciones, de todas las cosas, las situaciones que nos manda Dios, de todos los altos y los bajos, de las enfermedades, de los momentos positivos,
los momentos no tan positivos, es para llegar a esa tierra prometida, pues espiritualmente hablando, de que nada sucede sin un motivo. Correcto. Y para experimentarnos, ¿no? O sea, para que nosotros, para ser refinados, como dice la palabra, para crecer en experiencia, porque al final del día, cada punto tiene un propósito. Entonces, en cada faceta que nosotros pasamos es lo mismo, porque Dios nos dirige, o sea, nosotros no estamos en el trabajo, en el lugar en donde nosotros queremos, nosotros estamos donde Dios nos ha puesto, y si nos ha puesto ahí, es porque algo tenemos que aprender de esas experiencias, de ese lugar, de ese momento, de esas situaciones. Entonces, así nosotros, o sea, así, más bien, nosotros prácticamente no le vamos a encontrar sentido. O sea, la verdad que humanamente no tiene sentido, porque es que humanamente ni siquiera sabemos lo que nos hace falta. O sea, uno es tan limitado que uno ni siquiera sabe qué necesita mejorar, pero Dios sabe qué necesitamos mejorar y por qué situación nos tiene que atravesar para mejorar. Es la dosis perfecta, lo que siempre hemos dicho. O sea, Dios es como un médico con nosotros y Él nos da la dosis perfecta para ese problema que tenemos, que a veces ni siquiera sabemos que lo tenemos. Entonces, Él nos da el tratamiento adecuado, la cantidad adecuada, que es que me duele mucho esta situación. Bueno, ese es el tratamiento que usted necesita. No, es que esta situación ya siento que me sobrepasa, es que necesita eso. Y yo lo digo por experiencia propia, o sea, cada uno, creo que los que hemos tenido esas experiencias con Dios, que somos todos de una u otra forma, pero uno siempre sale de las experiencias con Dios, definitivamente mucho mejor, o sea, mucho mejor a nivel espiritual, ¿no? Porque no es como se mide en el mundo, ¿no? A nivel espiritual, en frutos, en cercanía a Él, en amor hacia Él, siempre salimos mejor, siempre, siempre. O sea, nunca una circunstancia Dios nos la va a hacer pasar para alejarnos de Él, nunca. Entonces, bueno, algo más, Oscar, que quiera agregar de esa parte que leyó, o alguno que quiera agregar algo de lo que leyó Mosky. Bueno, el tema de los huesos también es importante, ¿no? Curioso. El tema de los huesos de José. Bueno, De que se ahí llevaron en los el huesos. 21, perdón. Sí. Ah, pero lo bueno de eso es que, o sea, cuando José les hizo jurar de que cuando salieran, tenían que llevarse en los huesos de él, es como que, o sea, él se muere, pero confía en que las promesas de Dios, aunque uno no muera, aunque yo me muera, yo sé que las promesas de Dios van a llegar y se van a cumplir. Entonces le hago a los que siguen con vida, pues tienen que seguir esperando en las promesas y una manera es, tienen que sacar mis huesos de acá. O sea, es muy bonito y yo creo que eso también es enseñándole fe a los hermanos, enseñándoles que nosotros estamos aquí de paso, pero Dios es eterno. O sea, me parece más que o sea, y también es otra para que nunca el pueblo tenga ningún motivo para regresar a Egipto. Que vamos a ver a la tumba del patriarca, nada, ya no hay nada. Es de doble lado. Yo también lo veo desde esos dos lados. Definitivamente es mostrar la confianza de que si Dios prometió, bueno, ya cuando Dios les conceda eso, llévenme allá y también para que el pueblo no regrese a Egipto. Que esto es importante, ¿no? O sea, nosotros como creyentes, todo esto es aplicable. O sea, aquí nosotros decimos, bueno, para que el pueblo no vuelva a Egipto, pero esto es aplicable a nosotros. Nosotros que hoy hacemos parte del pueblo, no podemos regresar a Egipto, entiéndase Egipto, el mundo con sus pecados, con sus vicios, con todo lo que no es de Dios. Entonces, nosotros no tenemos ningún motivo para regresar a Egipto. O sea, miren que aquí, por ejemplo, está hablando inclusive de un patriarca, del instrumento que Dios utilizó para
para que no murieran de hambre en los 7 años de hambruna. Y aún así, a pesar de ser un personaje grande, o sea, no quedó ningún motivo, ningún vestigio para que el pueblo regresara a Egipto. Es decir, nosotros, ¿por qué lo digo? Por ejemplo, puede ser que como creyentes, no sé, a alguien se le murió un familiar o a alguien, algo que una persona puede reaccionar, por ejemplo, con un tatuaje, como Johnny nos explicaba esta semana en un caso que conoció. Entonces yo me voy a tatuar a mi familiar que se me murió, a mi papá, a mi mamá. Entonces, o sea, no podemos bajo ninguna circunstancia emocional ir en contra de la escritura, por mucho que sea una persona obviamente cercana, lo que sea. O sea, no podemos bajo ninguna circunstancia eh, sobreponer nuestra voluntad o nuestro sentimiento o nuestra emoción a la voluntad de Dios. Eso está claro. O sea, es una cuestión de ser, yo creo que como dice el Nuevo Testamento también, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, el dominio propio, o sea, como esa capacidad de que la emoción no te o sea, no vayas a hacer locuras porque es que la emoción, porque es que el corazón, no, 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 o sea, hay que dominar las emociones, hay que dominar las emociones. O sea, la Biblia nos enseña Coherencia, ¿no? que hemos- Coherencia con lo correcto, que aprendemos, decimos, hacemos, con todo. correcto. O sea, ninguna emoción, ningún sentimiento, por mucha tristeza o por mucha alegría, se debe o se puede sobreponer a la voluntad de Dios. Una pregunta, Nancy o Carito. cuando, cuando se muere una persona cercana, normalmente hay muchos casos en los que la persona que pierde este ser querido, obviamente se siente muy triste, muy dolida y después de esta muerte empieza a, a sentir que la persona que se fue le está mandando señales porque de pronto escucha constantemente una canción que se relacionaba con esta persona o ve una situación X o Y. Entonces me pasó con alguien que conocí en el trabajo que perdió a un familiar y, y piensa que esta persona se está comunicando. Entonces, no sé en este caso cómo apoyar en esta situación y sí, no, en general, cómo apoyar Pues Nena, con la mira, palabra. sin La sonar como palabra que, ay, dice, no sufra, no, porque es normal sentir tristeza. no, duelo hay que hacer y tristeza por los seres queridos, pues se tiene. Eso sí, el tema es no tener el duelo 1 año, 2 años, 3 años y toda la vida. Ese es el tema uno. Lo Ujú. otro, la palabra dice que los muertos duermen, o sea, el que muere duerme y no hay forma, no hay nada. Hay muchos versículos en la palabra que dicen que los muertos nada son. O sea, no tienen la posibilidad, la potestad o el dominio de ir a presentársele a nadie. O sea, murió y quedó allá porque el cuerpo nada es. O sea, se va a descomponer y eso de que el espíritu va y los visita y eso no es cierto. O sea, porque la palabra dice que el ánimo vuelve al creador, o sea, a Adonai. O sea, no hay forma de que ningún eh, eh, familiar se le presente a uno. Sí pueden haber ruajots o espíritus, como lo llama el mundo, de que utiliza el enemigo para hacerles creer que son los que familiares o me las personas visitó, que no sé qué. Mira, y, nena, y, y presentárseles, ¿no? Martica, perdón, Cris, como cuando escucho hablo a veces a las personas que le dice que le pida ciertas cosas a su tanito que se murió, a su papá o a su mamá, pídale a Que su están en el papá. cielo. Sí, sí, así. No, la Biblia dice que el muerto va allá, a dormir a la tierra y se a la descompone. tumba. O sea, Mira, no hay ese, nada. ese tema, lo que pasa, y yo no sé por qué también esos temas místicos venden mucho, ¿no? Todo ese morbo vende, yo no sé por qué todo lo místico vende, o sea, si yo a alguien le digo, le adivino el futuro, o su familiar le está queriendo decir algo, eso como que no sé por qué vende. El punto De, es de, que
Es muy sencillo. Mira, para nosotros es imposible llegar a entender todo, pero lo que dice la escritura nos debe bastar. Y hay varios Ujú. precedentes en la escritura que es más que suficiente. Por ejemplo, un precedente muy claro. Aarón, el sumo sacerdote, claro que tenía un rango alto, espiritualmente hablando, pero el sumo sacerdote se le murió se le murió el hijo. Y Dios que le dice, no, no lo lamentes, no lo llores, o sea, Mm. déjalo. Y ya habíamos explicado que no era porque es que Dios le estuviera diciendo, venga, reprima sus sentimientos. No, lo que le está diciendo es, venga, usted está tan cerca a mí, o sea, Aarón literalmente, digamos que disfrutaba de la presencia de Dios porque era el que tenía acceso al lugar santísimo y él, teniendo la posibilidad de sentir la presencia de Dios, o sea, es que no hay espacio para la tristeza, es que no hay espacio para la nostalgia, no hay espacio para la desesperanza, o sea, cuando estamos completos en Dios, esos sentimientos, eh, o sea, como que no hay cabida para esos sentimientos. Ahora, yéndonos a unos rangos un poquito no tan exigente, porque el sumo sacerdote se le exigía mucho. Vemos, por ejemplo, José, creo que el pueblo lo lloró 3 meses o un mes. Yo solo sé que de 3 meses no pasó. Moisés también cuando se murió, no pasó de un mes o de 3 meses. Entonces, lo que nos está enseñando la escritura, lo que nos enseña Dios, que también pasó con Yeshua en el Nuevo Testamento, que le dice, maestro, déjame ir a enterrar a mi papá. Y él le dice, deja que los muertos entierran a los muertos, tú sígueme. O sea, nosotros no podemos echarnos a la pena, no podemos, por muy que sea el que sea, o sea, yo sé que es fuerte, o sea, yo no lo digo Mm. con la delicadeza de que, ay, no sienta nada y que usted es malo si siente algo, no, Mm. obviamente que son momentos muy duros, o sea, nadie está quitando esa situación, nosotros como humanos, pues eso son momentos muy duros, pero la escritura nos dice, oiga, se tiene que sobreponer a eso, es que hay esperanza, o sea, hay vida eterna, o sea, esto es, ya aquí este capítulo se cerró, pero más adelante va a haber otro capítulo. Entonces, claro, pero tú le dices eso a una persona que es no creyente y no tienen un fundamento, o sea, nosotros como tenemos la escritura, nosotros tenemos una regulación que nos dice, venga, inclusive hasta para esos escenarios, ustedes deben actuar de esta manera. Pero una persona del mundo, pues, qué sé yo, anhelando la esperanza y viviendo, pero nena, si la escritura nos dice esto es porque así debe ser y es porque es lo más beneficioso para nosotros. Yo he escuchado casos de personas que 10 años, 15 años, 20 años o sea, y quedan como fantasmas, o sea, se le murió un familiar y ya son personas que es como si no, como si ya el resto, su vida no sirve para nada. Entonces no puede ser. O sea, la escritura siempre es pro vida y se puede estar vivo, pero muerto en espíritu, por decirlo así, en ánimo, en no querer vivir. Entonces, la escritura, al ser pro vida, porque Dios es pro vida, nos está diciendo, venga, se murió el que sea, usted tiene que sobreponerse a eso. O sea, me tiene a mí, o sea, tiene que ser pro vida también, tiene que cambiar, o sea, no se puede uno martirizar toda la vida. Y esto, repito, lo digo con la conciencia de que no es fácil humanamente, pero si Dios lo dice es porque Él da las fuerzas, es porque Él da las herramientas, o sea, muchas veces ni siquiera es una cuestión humana. Entonces, pues, no sé, o sea, procurar explicarle a la persona, pero, sí, la Biblia está claro, está estipulado. Cristian, pero si no es creyente en la palabra es muy complicado porque como dice la Biblia, o sea, dice la Biblia, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Sí me entiende? Esa es la Nosotros diferencia. sabemos Mm. y esperamos y sabemos que viene la resurrección de los muertos, o sea, tenemos una esperanza que nos ha dado el Señor. Pero entonces el que no tiene la esperanza cree que el familiar se le murió y ahora vive en el cielo ya, o sea, pero porque no conocen la escritura. Entonces, o sea, es muy complicado, así como dice Pili, pedirle a un muerto, mire, vea, eso literalmente es desviar la mirada de Dios. Es lo mismo
que pedirle a una estatua, es lo mismo, eso es idolatría, eso es poner la confianza en algo o en alguien que no es en Dios. ¿Cómo va a tener un familiar muerto el poder de hacer algo? O sea, es que no puede, no puede cuidar a nadie, no puede guiar a nadie, no puede. Y si la gente pues en su sentimiento que lo visitó, que soñó, que le dijo cosas bonitas, o será de su mente, o será de su corazón, o serán cosas espirituales que lo están alejando de Dios definitivamente, pero eso no es. Es como lo que mandó el video Cristian, yo se lo mandé a él y en ese corto esa psicóloga decía que muchas veces cuando tú tienes algo en la cabeza, o sea, en otras palabras lo voy a decir, tú como que te enfocas en tener eso y en querer tener eso. Y ya cuando por fin lo tienes, te das cuenta como, ¡ah! Ahora toda la gente tiene eso. Entonces uno se empieza a fijar, por ejemplo, que la Coca-Cola. Yo quiero esta Coca-Cola y apenas ya la tengo, inmediatamente como que me doy cuenta que muchas personas ahora toman Coca-Cola. Entonces, todo esto va a que muchas veces uno genera eso en su cabeza y no es que las atraiga como lo que dicen las personas. Si te lo imaginas, lo piensas, los atraes y te llegará. No, sino que eso ya es algo psicológico que como lo que decía Carito, entonces, que hay canciones que se repiten y que eran relacionados a la persona. Es lo mismo cuando cuando una pareja termina. Entonces, terminan y el tiempo de tusa es, no, esto me acordaba a él, es que acá íbamos con él, es que esta canción me acordaba, y es lo mismo, se murió esta persona, ah, es que ese perfume lo usaba él o ella, o sea, son muchas cosas que le van quedando y pues psicológicamente va haciendo ese juego en la cabeza y uno puede relacionarlo a que sí, me está hablando, me está dando señales, y pues aparte de lo que tú dijiste, Nancy, que lo aleja total de la palabra y de lo que Dios nos ordena hacer, que claro, hay que tener su tiempo de duelo, pero no enfrascarse y quedarse ahí. Sí, en definitiva, Carito, si no es creyente, pues decirle que la palabra dice que los muertos nada son y que van a dormir, o sea, que se vuelven polvo y vuelve a la tierra. Si te dice que no, que es que a ella le enseñaron, bueno, ya tú recitas la palabra, tú dices lo que dice la palabra y ya, y no más, porque ¿qué más puedes hacer? O sea, el que hace la obra es Elohim, no nosotros. Nosotros lo que hacemos es decir la palabra. Gracias, familia. Qué buena reflexión. Sí. Bueno, yo quiero decir al final del 13, del 21 y del 22, Adonai iba delante de ellos para guiarlos por el camino. O sea, aparte de que había una columna de nube y una columna de fuego y que no se separaba de ellos, o sea, es importante meditar adelante de ellos. ¿Quién iba? Adelante, adelante, no hay atrás rezagado, iba adelante, Adonai. El único y poderoso y sabio Elohim iba delante de su pueblo. Entonces, que no se nos olvide que si somos su pueblo, Él va delante de nosotros, con todas las dificultades que vengan, pero Él va batallando, nos va alumbrando, nos va haciendo sombra, nos va escondiendo, nos va lo que se necesite, pero va delante de nosotros. Si somos Israel, ¿no? Y Eso para lo, ser Israel necesitamos obedecer. Amén. Eso lo prometió el Señor. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, Mateo 28:19. amén, amén. 18:20. Hasta el fin del mundo prometió estar 28, con 20. nosotros, así como el Señor estuvo con su pueblo cuando lo sacó. O sea, Listo. Eriquiña, ¿puedes leer? O... Sí, claro. Bueno, entonces lee por favor del 14:1 al 10. Enseguida Listo. tengo a Carito. No sé si Carito puedas leer. Sí, ya va. Espérame. Listo, dice. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente
Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto los israelitas dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento, ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón. Es hasta el 10, perdón, ¿cierto? Ok. Sí. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que salieran en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de ejército, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose, y cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Amén. Amén. Vas, Carito, Amén. y del 11 al 20 y después terminas, Nancy, hasta el 31, por favor. Y dijeron a Moshe, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Hashem hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Eterno dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Hashem, porque cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Amén. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Eterno que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que el Eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios. Y el Eterno le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno.
Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a el Eterno, y creyeron a el Eterno y a Moisés su siervo. Amén. Amén. Bueno, ¿quién leyó primero? Erika. Erika, ¿qué te llama la atención de los primeros 10 versículos? Bueno, de lo que yo leí, hay una corrección porque, como siempre hemos dicho, el Señor no es que endureciera el corazón del faraón, sino que ahí simplemente es que mostró, o sea, permite que él muestre lo que un hombre pueda tener en su corazón. Y eso recuerda mucho, bueno, los del camino decían como es que los hombres somos, o sea, los hombres somos terribles, lo decía así en el sentido de que aún ya después de que pasaron por las 10 plagas, de que llegaron hasta la muerte de los primogénitos, y vuelve ese orgullo, o sea, después de todo eso, vuelve otra vez a tener orgullo y vuelve a decir, ay, pero ¿qué hicimos? Y los mismos que le ayudaban, que fueron los que algún día le dijeron, ya déjelos ir, porque es que Egipto está re mal, no sé qué, ahí sí, ay, sí, ¿cómo fue que hicimos esto? No sé qué. Entonces, eso muestra realmente que el corazón del hombre tiene que pasar por muchos procesos y, y bueno, ya ahí pues lo de más adelante es la historia de que se abre el mar rojo y que el pueblo pasa y que cuando ellos están pasando, pues Dios, sí, o sea, pues se mueren. Entonces, hasta allá llega como decir como esos deseos humanos, ese Y que ego. creo que de los 600 que puso a caballo con el carrusel ese, carruaje, yo creo que habían varios también que se le había muerto el primogénito, ¿no? Sí, obvio. Claro. Y aún así, Claro, o cada sea, casa. y aún así, o sea, ellos van, o sea, es que yo creo que eso es lo que la escritura llama el rachá, el que traducen, ¿cómo lo traducen? Como El el mal, impío. el impío. O sea, el impío es el que le hace culto, Persiste. persiste en el mal, o sea, y persiste y persiste y Mm. persiste y persiste. Y hay que ver, como siempre decimos, hay que ver ese testimonio para nosotros sacar conclusiones. No vaya a ser que estemos siendo de alguna manera persistentes en contra de la voluntad de Dios. O sea, eso es fundamental. O sea, fundamental. Hay un lado donde dice, tía, recuérdame que un lado dice que no vaya a ser que ya, en el Nuevo Testamento, cuando no el concilio de Jerusalén, cuando estaban Nicea. juzgando a Pedro, no, cuando estaban juzgando a Pedro y a otro apóstol, Gamaliel les dice, Gamaliel que es de los fariseos y de los judíos, les dice, no vaya a ser que estén ustedes luchando en contra de Adonai. Déjenlos libres, que si no es de Adonai, la obra se deshace. Pero si es de Ujú. Adonai, no vaya a ser que estén ustedes encontrándose, luchando en contra de Dios, que fue lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo, duro, ¿cómo es el versículo, ¿Por tía? qué me persigues? No, Dura pero cosa te es dar cosas contra el aguijón. perfectamente. Entonces hay que tener eso presente porque a veces se hace emocionalmente, o sea, sin razonar las cosas. Por eso es tan importante, por eso la escritura en muchas circunstancias nos está enseñando, oiga, no haga cosas de manera irracional, por mucho que sienta una emoción. Por ejemplo, me acuerdo a un testimonio que compartió Johnny de él hace unas semanas, que él llegó a una conclusión irracional. Eh, y eso nos puede pasar a nosotros. O sea, yo puedo, por una cuestión emocional, ya sea porque estoy muy feliz, generalmente es los extremos, o porque estoy muy triste, entonces resuelvo hacer algo irracional. Es decir, me dejo llevar por el corazón, por la emoción, por la carne. Y la escritura siempre nos dice, miren, lo que ustedes hagan, filtrenlo. Está bien que ustedes no tengan el raciocinio para filtrarlo, pero les dejo la palabra. Todo lo que hagan, filtrenlo.
y nosotros tenemos esa obligación. O sea, nosotros tenemos obligación que si en una cuestión laboral, en una cuestión interpersonal, ay, que es que esta muchacha me gusta mucho, es perfecta, es bonita, es profesional, lo que sea, bueno, y tiene temor de Dios, no mucho, pero yo creo que de ahí de a poquito, y van 2 años y no, yo creo que de a poquito, yo creo que de pronto, o sea, hombre, Mm, filtre, por mucho, la sí, escritura siempre nos dice, ponga la escritura, está bien que usted humanamente no tenga la capacidad de filtrar, pero sí. para eso está la escritura, o sea, la escritura nos enseña Mm. a filtrar, porque las... Cristian, y el problema es que cuando uno está involucrado sentimentalmente, de pronto no tiene la visión así tan Claro, clara no, como usted con dice seguridad no la con la tiene. escritura. O sea, con la escritura se le nubla la visión a uno. Entonces, en ese caso, hay que recurrir al consejo y por eso la palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y cuando uno recurre al consejo, debe hacer lo que le dicen. O sea, eso es parte porque el consejo es de parte de Dios. Entonces ahí es obedecer y yo le aseguro que si la persona se somete y tiene temor a Dios y pide consejo para no pecar, lo hace y es guardado de pecar porque es Y que Dios respalda su palabra. como les Así es. compartimos una vez, en algún punto de mi vida que estaba como extraviado, perdido, como que desorientado, como que no daba pie con bola, yo me acuerdo que recién estaba empezando a estudiar con Eric y con los videos de Eric, y yo le escribí por Facebook y le dije, hermano, paso de un país al otro y no doy pie con bola, no, donde voy todo se escuadra, todo, mejor dicho, nada encaja. Entonces me dijo, y era un parrafote así grande, y me respondió algo sencillísimo. Y yo dije, oiga, yo pensé que me iba a decir, no sé, Haz esto y esto. sí, levántese más temprano, en las noches, ponga algo, sí, póngase a leer en las noches, algo que uno dice, bueno, no sé qué me va a aconsejar. Y me dijo, según lo que me dices, o, o tienes que cambiar de consejeros, o tienes que conseguirte consejeros. Una de dos, ya. Pero, y yo dije, oiga, yo nunca había pensado en pedir consejo, o sea, obviamente alguien que tenga temor de Dios, que tenga la palabra, Claro. porque es que esa es la otra, ¿no? Uno se pone a pedir consejos al mundo, al que no tiene No, temor de Dios, y la gente tiene sus principios. No, es que yo pienso que esto, venga, la escritura dice todo lo contrario. No, pero es que yo pienso así. Y a un amigo le pasó que no sé qué. Ah, bueno, pero espere que pasen 200 años y se va a dar cuenta que eso que usted dice es malo. Si le ha funcionado este ratico, espere a la larga. Entonces, la escritura, o sea, es verdad, cuando yo estoy en medio de la situación y yo estoy en una situación emocional, va a ser muy difícil que yo solito me salga de mi perspectiva y me vaya a leer la escritura para definir, para involucrarme en los parámetros bíblicos. Es difícil, pero para eso está el consejo. O sea, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Obviamente, consejeros bíblicos. Entonces, eso está súper claro, o sea, tenemos que tener eso presente. Y aquí vemos con esto, o sea, a mí me asombra que estos 600 personajes, muchos habían sufrido la muerte de un primogénito y aún así salieron a buscar, y no sé, venganza, terquedad, lo que sea, pero es que nosotros no podemos enfrentarnos a Dios, o sea, y en mayor o menor grado, ¿no? A veces nos enfrentamos, no hasta el punto de ir a una situación de esas, pero sí a veces sabemos que le estamos llevando la contraria a Dios y aún así lo hacemos. Hombre, el perjudicado va a ser uno, Dios va a seguir siendo Dios, pero nosotros vamos a llevar la consecuencia. Entonces, mejor alineémonos a lo que dice Dios. Sencillo, o sea, en la teoría, sencillo. Carito, ¿tú qué te llama la atención de eso que leíste? Pero Eriquiña, ¿ya terminaste lo que ibas a decir, amiga? Sí, sí. Ah, bueno. Eh, yo quería decir que los primeros versículos que leí era el pueblo quejándose y justo en estos días estaba escuchando un podcast
de una persona que decía que nosotros a veces le pedimos cosas a Dios y cuando Dios nos da estas cosas, como que no queremos asumir la responsabilidad, porque absolutamente todas las bendiciones no vienen y ya como que algo estático, sino que tenemos responsabilidades espirituales a partir de esta bendición X o Y. Entonces, asimismo con el pueblo, como que esta bendición que no se veía en el momento preciso, pero era algo como a largo plazo y que estaban saliendo de servidumbre y de que iban a la tierra prometida, pues ellos no quieren asumir esta responsabilidad que les tocaba de confiar, de ser fuertes, de ver las situaciones con ojos espirituales. Y nos pasa a todos, o sea, me pasa mucho a mí en lo personal que una situación y digo, ay, en el pasado tal cosa, o en el futuro tal cosa. No, uno tiene que saber analizar las situaciones y entender que todo pasa por una razón. Ese es el lado extremadamente aplicativo y es algo que tenemos que mejorar todos los días. No a la queja. Sí, muy bien. Yo veo algo ahí en el 13 que me parece supremamente importante. La mayoría yo creo que lo han traducido que estad firmes. Yo lo tengo, estad quietos y ved la salvación. O sea, hay momentos en que tenemos que movernos y hay momentos en que tenemos que estar quietos. Igual, si es firmes o quietos, firmes, si yo me pongo firme, estoy quieta. ¿Cierto? Entonces hay momentos en que hay que estar quietos, o sea, entonces para eso hay que tener el oído afinado con Adonai. ¿Cuándo me quedo quieto? ¿Cuándo camino? ¿Cuándo avanzo? ¿Cuándo hago algo? A veces también es de Adonai estar quietos. Y quietos es no hacer nada, o quietos es cállense y miren la gloria de Adonai y aprendan de eso. O sea, depende de la situación que estemos pasando, ¿cierto? Pero también no olvidemos que es perfectamente viable estar quietos, no temer y ver la salvación de Adonai. Amén. El 19 dice, y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Anoche hablábamos con Jimmy esta palabra y meditábamos cuántas veces el ángel del Eterno nos ha guardado y no nos hemos dado cuenta, o muchas veces nos hemos dado cuenta, y es promesa de parte de Dios, y esa es la palabra que nosotros debemos echar mano, porque en el Salmo 91 dice, y a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Dice, de la mano te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. También el Salmo 34 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice, el Señor, bueno, dice que también Él envía ángeles alrededor de los que le temen y los defienden. Y acordábamos con Jimmy experiencias, y Jimmy me recordó la vez esa que me caí de la cascada. ¿Se acuerda, Pili? Y yo decía, Dios mío, o sea, impresionante, o sea, impresionante, ¿cierto, Pili? Que el Padre nos mostró en esa oportunidad, o sea, y yo salí, yo no tenía ni un rasguño, y yo caí en un pozo súper hondo que no tocaba fondo. Grandísimo. Sí, y me dijeron, y Giovanni me dijo, Nancy, pero usted sabe nadar. Yo le dije, yo no sé nadar. Me dijo, pero usted salió nadando. Yo no sé nadar. O sea, fue tan impresionante y yo pienso que nosotros, no sé si alguno en este momento tenga alguna experiencia donde haya sido así tan visible, o sea, la mano de Dios guardándolo. Y es que yo me acuerdo que ese día hicimos ese paseo no fue por paseo, ese paseo fue con un motivo espiritual. Fuimos a hacer tevilá, fuimos a hacer algo bíblico, porque al otro día era el ayuno. Entonces yo decía, Dios mío, no, y imagínense la tragedia, o sea, pudo haber sido una súper tragedia, porque cuando yo me fui para allá, para ese lugar, era porque el niño de Pilar iba para allá. Entonces porque yo vi el peligro y yo, para que el niño no se fuera a caer, yo me fui corriendo y lo coloqué en el lugar seguro. Y yo devolviéndome, yo sí me caí.
o sea, pero impresionante, o sea, yo Pero decía, eso fue en un segundo, ¿cierto? sí, es que así suceden las cosas, Pilar, pero imagínese, o sea, cuántas cosas pudieron haber sucedido, ese niño tan pequeñito, donde ese niño hubiera caído allá, Dios mío, no me quiero ni imaginar, o sea, todo lo que pudo haber pasado. Cuando yo salí y yo dije, no tengo nada, un muchacho dijo, eso dijo la vez pasada un muchacho que no tenía nada y cuando salió tenía el pie volteado para el otro lado, se le había partido el pie. Y nada, o sea, de verdad nada, o sea, y habían unas rocas inmensas, o sea, todo estaba en contra, pero el Señor estuvo conmigo y me guardó y así es, o sea, nosotros ni siquiera sabemos en qué momento. Cuando la vio Jimmy al lado. Imagínese, sí, no, y sobre todo para mí, para darme la tranquilidad de que Jimmy estuviera al lado y Jimmy fuera el que me dijera, tranquila, venga hacia mí, tranquila, o sea, fue todo como tan preparado porque donde yo salga de allá de esas aguas y no vea para dónde coger, puede que coja para lo más hondo y no me dé cuenta, ¿no? Pero Jimmy estaba en lo más bajito y me estaba guiando para que yo saliera porque él tampoco era capaz de entrar donde yo estaba, o sea, imagínese, o sea, y Jimmy nada, y yo no, y yo, no, es que, Dios mío, pero definitivamente Dios es muy bueno, o sea, la verdad, o sea, Es lo que y podemos ver. Imagínate lo que no podemos ver. Todas lo las que veces que nos han guardado. sí, sí. Pero Claro. mire, vea, así como el Señor estuvo con su pueblo allá guardándolo, el enemigo lo Ya quería estaban acorralados. destruir. Y mira, y ahorita nos dimos cuenta, vea, Faraón dirá de ellos, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Mira, esa es una realidad. La Biblia dice que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. O sea, y esas voces nos quieren decir que nosotros no, que las promesas de Dios han faltado, que nosotros no Acorralados. podemos, que Devuélvanse. nos quiere decir cualquier cantidad de cosas, pero lo que nosotros tenemos que tener presentes es como decía ahorita Martica, mire, vea, estésen quietos. Cuando nosotros estamos firmes en las promesas de Dios, tenemos que estarnos quietos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuando nosotros estamos quietos, sabe qué va a suceder? Lo que dice en el versículo 25. Dice, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios. Mire, cuando nosotros nos paramos firmes en lo que Dios ha dicho, el enemigo tiene que huir. Él es el que tiene que huir. Nosotros nos paramos firmes y él huye. Pero Amén. cuando nosotros estamos en terreno ajeno, en terreno de pecado, en terreno que no nos pertenece, ahí es donde nosotros nos toca Correr. huye de las pasiones juveniles. Usted no va a ganar esa batalla porque ahí no va a estar el Señor ayudándonos. Entonces, vea, huya, es la única manera. Entonces, la importancia de tener O sea, el discernimiento. discernimiento, hay que tener discernimiento de cuándo ir y cuándo quedarse. O sea, es que precisamente la importancia de la escritura, de conocer a Dios, porque miran que podríamos pasar por esta historia y decir, oiga, el pueblo hizo esto, Dios los llevó aquí, Dios los llevó allá, y cero aplicación a nuestros días. Pero miren que la palabra, y así pasa desde Génesis hasta Apocalipsis, si está en la Biblia, si Dios la dejó estipulada para nosotros, es porque algo tenemos que aprender de ahí. Y mira la importancia que nos enseña eso, o sea, ya sacamos una conclusión. Oiga, hay momentos en donde nos toca quedarnos quietos y esperar y ver la salvación de Dios, y hay otros momentos donde nos toca huir. Pero o sea, cómo adquirimos ese No discernimiento? sabemos. Pues leamos las veces cuando hay testimonios de personas que tuvieron que huir y hay testimonios de personas que tuvieron que quedarse y esperar la salvación. Y ya vemos cada uno, porque es que la vida de cada uno va por estaciones diferentes y hay que ver qué caso aplica. Pero es importante tener ese discernimiento. Como regla general, sencillo, hay que siempre estar dentro de los parámetros bíblicos, dentro de la voluntad de Dios, que ahí, desde que estemos dentro de los parámetros bíblicos, Dios pelea nuestras batallas. Punto. Pero nosotros no salimos a buscar lo que no se nos ha perdido
y ahí es más difícil. Sonia, ¿alzó la mano? Sí, Sofi, como estaban contando historias donde se notara como la mano del cielo, Sofi iba a contar una historia que le sucedió al hermano. Ah, mi hermano, bueno, para mí también que oímos como una voz diciendo para o Cuando iban manejando. sí, Claro. cuando íbamos manejando o como Bajen la velocidad. sí. Entonces para mi hermano iba en una calle, pero en el campo, y una voz le dijo para, y él disminuyó la velocidad, y después como 2 segundos después vio 2 venados Atravesando, pasando. sí, pasando en la calle. Entonces, si él iba a la misma velocidad que iba antes, se chocaba con esos venados. Claro, Pero accidente. él escuchó la voz, o sea, Sí, él escuchó la voz audible. como para, like, era fuerte, era como algo que, como él estaba como, wow, ¿qué era eso? Wow, eso es Impresionante, muy ¿no? claro, ¿no? Muy Sí, claro. impresionante, sí. Tremendo. Y imagínate las otras veces que le ha dicho eso, pero a los venados nos enteramos. Sí. Sí, claro, sí. Donde su hermano no pare, le dice al venado que pare y el venado tiene que parar. Oiga, pero debía ser un venado muy terco, porque para decirle al hermano y no al venado. ¿Cierto? Mire, eso es otra, no, eso es una, o sea, fuera de chiste es una enseñanza grande, o sea, por ejemplo, aquí con Moisés, ¿por qué hizo que Moisés alzara las manos para abrir el mar? ¿Por qué no sencillamente le dijo, háblale al mar? ¿O por qué no sencillamente lo abrió él? O sea, él quería mostrar la grandeza de él, además de que respetaran a Moisés también, pero él quería mostrar algo, porque en el caso de Sophie, o que no pasaran los venados, o que pasaran más rápido, o sea, la gloria de Adonai. O sea, siempre tenemos que ver la gloria de Adonai en todo lo que nos pasa. O sea, no es que, o sea, ¿por qué lo hizo así? ¿Para qué lo hizo así? Lo mismo que dice acá, cuando me glorifique en Faraón, o sea, muchas veces, como pasó con Yeshua cuando sanó al ciego, ¿no? Y le preguntaron, bueno, pero este ciego de nacimiento, ¿quién pecó, él o sus padres? Y él le dice, ni él ni sus padres. Él nació ciego para que Dios se glorifique, para ver la manifestación de Dios. Entonces, tremendo. Sí. O sea, los milagros son misericordia con uno, claro, pero primero es la gloria de Adonai. Claro, claro. Bueno, y los últimos 10 versículos, Nancy, ¿qué te llamó la atención? Bueno, Bueno, algo antes de pasar a los 10 últimos. Mira que el 19 me parece tremendo también, que dice, y el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que se hizo delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. O sea, ese, digámoslo, dinamismo o la condición que sea necesaria, proof, ya pasó para la retaguardia. Ujú. O sea, Adonai va sí, adelante en el sentido que nos guía, pero no quiere decir que la retaguardia esté descuidada, ¿me hago entender? Ajá, protección pero a todo lado. la Biblia lo dice, por delante y por detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. O sea, nosotros Aleluya. estamos cercados por todas partes, Cristian. ¿En qué parte dice eso, Tita? Ya le digo, por delante y por detrás me rodeaste. ¿Ese es un salmo de David de pronto? Sí, creo. Bueno, pero eso me llama mucho la atención porque, Salmo 139:5. Salmo 139, 5. No hay lugar que no tengamos la protección de Él. Amén. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, Tu palma, sí, aquí tengo. tu palma. O Sí, por sea, todo lado.
Bueno, entonces sí me llama la atención eso, que se adapta, ¿no? O sea, mejor dicho, no podemos pensar que porque va adelante, entonces estamos expuestos en la retaguardia, ¿no? No. Bueno, Nancy, de los últimos 10 versículos del capítulo 14, ¿qué te llamó la atención? Bueno, aparte de lo que dice el enemigo, que ellos van a huir, que es el versículo 25, me encanta la parte, el versículo 21 que dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar. Entonces me llama mucho la atención porque pues cada uno de nosotros tenemos diferentes gigantes. Aquí el mar indudablemente es un gigante que pues, cómo lo va a pasar un pueblo sin nada, pero para mí levantar las manos es decir, bueno Señor, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, pero usted tiene todo el poder y toda la autoridad. O sea, para mí levantar las manos es decir, Señor, lo que usted quiera hacer. Y mira que cuando nosotros estamos andando dentro de la voluntad de Dios, mire, este mar se abrió y dice la Biblia que el pueblo caminó en seco por el mar. Entonces, en la vida se nos presentan muchas situaciones que nosotros decimos, no puedo, no puedo. Entonces, inclusive no solamente en esta ocasión, en una batalla cuando estaba Israel peleando contra los enemigos, la Biblia dice que mientras Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. Y cuando las manos de Moisés se cansaban, dice que el enemigo prevalecía. Entonces, miren la importancia. Ese era Miren Josué. Sí, Josué, sí. Josué. Y entonces, cuando Moisés se cansaba, porque las manos, entonces las bajaba, entonces le tocó Josué. Josué, a No, era Aarón y Josué, Hur, Tita. Aarón y Hur Ah, sostener sí. las manos. Entonces, mire, vea, las manos representan emuná, o sea, levantar las manos, es decir, Señor, yo dependo de ti, Padre. No Confianza en tengo, Dios. ah, Confianza en Dios. Y confianza, reconocerlo a él. dependencia, reconocimiento. Y mira, Ajá. mira, estas manos tan sencillas, dice la palabra, mire, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire, en la Biblia hay promesas para nosotros y son sencillas, mire, están escritas en la palabra, pero nosotros nos llega cualquier situación y queremos que la solucione cualquiera, menos el que tiene toda la autoridad y nos da el permiso por su palabra, o sea, no es por nosotros, porque cuando nosotros nos levantamos con la palabra de Dios, Él respalda su palabra. Entonces mira que aquí este gigante, este mar, se abrió, se abrió. ¿Y Moisés qué hizo? Solamente levantar las manos. Entonces No, es para y lo que, sorprendente también es que Dios les dice, ¿por qué claman a mí? O sea, humanamente, pues uno diría, pero ¿cómo no vamos a clamar a ti si estamos en medio entre el mar y los enemigos? O sea, ¿cómo no vamos a clamar a ti? Pero él dice, ¿pero por qué claman a mí? ¿Es que acaso, como quien dice, yo lo saqué en balde, lo saqué en vano o qué? O sea, no confían que yo pueda hacer maravillas. O sea, es tremendo. Y a lo veces, que pasa, Cristian, lo que pasa es que aquí seguramente el pueblo se estaba deteniendo. Entonces el Señor le dice, ¿por qué claman a mí? No es tiempo de detenerse, es avancen. tiempo de marchar. O sea, marchen tranquilos. Marchen Ustedes hacia ven el mar, allá sí. que es el mar, pero tranquilos, yo lo voy a abrir. O sea, ustedes no están viendo la película completa, pero el problema es detenerse en el momento que hay que marchar. O sea, cuando hay que marchar, por eso es que la Biblia dice, precioso haber es la diligencia. O sea, la Biblia dice, vea, si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Nosotros en el día que nos necesitan, que nos movamos, nosotros no podemos estarnos haciendo la locha. No es tiempo para No, eso. tía, y no Es solamente, no tiempo de solamente marchar. a nivel de pereza, sino, por ejemplo, estas personas, por ejemplo, o sea, cero pereza, ¿no? Estaban, Sí, pero el miedo, o sea, Miedo, sí. a lo que lleva es que ni la pereza, ni el miedo, ni el desaliento, o sea, volvemos al tema emocional. O sea, no podemos bajo ninguna circunstancia que la emoción nos sentimientos. controle.
Entonces, que hoy me levanté triste, ¿Dios qué me dice? ¿Que me mantenga triste? No. Ah, Ya hice el luto, bueno, ya Dios me dice, levántese. Sigo triste, no importa, levántese. A pesar de, y haga mi voluntad por encima de la suya. Bueno, pues yo hoy estoy triste, pero voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tengo que ser diligente. Pero uno con tristeza ponerse a trabajar, o uno, Actúe. o por ejemplo, no sé, el trabajo que tengo no me gusta mucho. Entonces, yo con ese trabajo que no me gusta mucho, no me motiva, Dios me dice, oiga, hágalo todo como para el Señor, o sea, trabaje como para el Señor. No me gusta mi trabajo, pero Dios me dice que ese trabajo en el que Él me puso es que lo haga como para Él. Bueno, pues yo no voy a trabajar según mi emoción o según mi motivación, porque mi motivación por ese trabajo es bajita. Pero si Dios me dice que tengo que trabajar como si fuera lo mejor, porque Él me dispuso que yo estuviera ahí, pues tengo que hacerlo. O sea, es como un mensaje oiga, a pesar del miedo, a pesar de la tristeza, a pesar de lo que sea, mi voluntad, la voluntad de Dios, va por encima de la nuestra. Punto. Sin peros. No, es que no existen peros. Y si Dios lo dispone así, es por algo. Y si Dios lo dispone así, es porque Él Que lleva el si, barco. que si está triste, pues actúe como si no estuviera triste, regocijaos en el Señor. Otra Como le vez dijo digo, Yeshua a regocijaos. como le El dijo gozo Yeshua a del Pedro. Señor es nuestra fortaleza. O sea, mira, en todos esos momentos, cuando los sentimientos, cuando las emociones nos quieran dominar, ahí es donde tenemos que tener presente la palabra del Señor y fortalecernos en ella. O sea, llenar nuestro pensamiento, llenar nuestro corazón. Y cuando usted menos se dé cuenta, ya era un momento nomás, fue un rato, o sea, eso no es Mira, como permanente. le dijo Yeshua a Pedro y a Juan, me parece, echen la red. Maestro, llevamos toda la noche echando la red y no hemos pescado nada. Sin embargo, por tu Más palabra. en tu palabra. Entonces, bueno, pues yo no tengo confianza de que, pero si usted me En dice tu palabra. tu palabra, echaron la red y no les cabía, La barca se hundía. les rompía la red. Entonces eso es lo que nos dice Dios, o sea, no es como a veces yo tengo este meme en la mente que está una persona en una mina y está cerca del diamante y como que se rinde, o sea, y el mensaje es que no te rindas, pero, o sea, relacionándolo más con la escritura es, oiga, ponga la voluntad de Dios por delante de la suya, o sea, esa es la conclusión. Sí. Así tenga miedo, así tenga el sentimiento o la emoción que tenga, también así, si está muy feliz, y entonces a veces cuando se está muy feliz, se quiere pasar por alto la voluntad de Dios, algunos preceptos. No, es que hoy no guardo Shabbat porque es que hoy estoy muy feliz y me pasó esto. O sea, bajo ninguna emoción humana puede sobreponerse a la voluntad de Dios. O sea, esa es la conclusión. Mira lo que dice 2 Corintios 4, 16 a 18 de cómo debemos vivir. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. O sea, estamos en un entrenamiento, Martica. Sí, total. Estamos aquí en este Hay que mundo ejercitarnos para volvernos bien fortachos. ejercitándonos espiritualmente en la Ajá. santidad y la voluntad de Dios. Estamos haciendo un ejercicio. Claro, porque aquí no estamos y todo lo que nos llega no es sin propósito. O sea, la Biblia dice que el Señor está Amén. preparando un pueblo bien dispuesto para estar delante de su Amén. presencia. Y la Amén. Biblia dice que allá no entrará nada que tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa Ajá. semejante. Entonces eso es bien puliditos. Sí. Eso no es allá que va a llegar. Eso no es que va a Ahí llegar cualquier cosa. achicopalados, nanay. Sí.
como a la fiesta de bodas que el Señor llamó a sus invitados y los Venga, invitados Alicia, dijeron, no, me casé, no, compré una tengo cosas más finca. importantes que hacer. Exacto. Entonces mandó por los caminos, por las calles, vaya, traigan a todo y traigan a mi fiesta porque A mi todo el fiesta se mundo va a llenar. Y y alístense para efectivamente la se llenó. Y dice la Biblia, pero había uno que no estaba vestido de acuerdo a la fiesta. Entonces, por el hecho de que Él nos haya llamado entre las naciones y nos haya escogido, no vamos a llegar allá de De cualquier cualquier manera. manera. Amén. Tenemos que esforzarnos porque a ese le dijo, ¿usted por qué vino así? ¿Usted por qué no vino vestido de fiesta? Cójanlo y échenlo para afuera porque ese no está preparado. Entonces, tenemos que esforzarnos. Y la palabra dice que las vestiduras de lino fino son las obras de los justos, de los justificados. Entonces, cuando decimos vestirnos adecuadamente, es precisamente vestirnos con la palabra. O sea, el mensaje de siempre de la Escritura, estar dentro de la voluntad de Dios, estar dentro de los cercos, dentro de los parámetros bíblicos y obrar conforme a su palabra, esas son las vestiduras de los justos o justificados, que dice Apocalipsis. Lo dijo Salomón. El fin de todo discurso oído es este, 2 puntos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Amén. Amén. Bueno, ¿algo más para agregar o damos por terminado con ese versículo tan tremendo que acabas de decir? Esta para allá. Bueno, el ¿Alguien más? 31, que Israel hasta que no vio todo lo que Adonai hizo, no temió a Adonai, ¿no? Y ahí sí creyeron. Y así somos los seres humanos a veces. Entonces, que no nos pase eso, sino creerle a la palabra como está, porque el dueño y consumador de todo es Adonai. Amén. Bueno, chicos, entonces quedamos hasta acá, hasta para el próximo año, Dios mediante, el capítulo 15. Por ahora nos despedimos entonces sin más preámbulo, ¿les parece? Ok. Bueno, pues, chao, shalom. Chao, shalom.